Pues llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, y llegamos a la cita clave con Eurostat, con la Oficina de Estadística Comunitaria, que confirma que el dato de IPC se sitúa en el 2,4% en la eurozona, tal y como se esperaba. Era según el dato adelantado, y también en la mensual la lectura se sitúa en ese 0,8%. También la tasa final de la subyacente se sitúa en el 2,9%. Sin lugar a dudas, no hay sorpresas, es el dato que estábamos esperando y que hace que esta mañana se escriba y se confirma ese escenario desinflacionario que está esperando Christine Lagarde. Lo decía ayer, para que el Banco Central Europeo está listo para llevar a cabo el recorte de tipos de interés si ese proceso desinflacionario se constata. Es el dato, se confirma, lo estamos viendo esta mañana. La inflación en la eurozona se sitúa en ese 2,4% frente también al 2,6% que se sitúa en la Unión Europea, en el conjunto de la Unión. Esa tasa que además está arrojando en esa lectura de esta mañana, una lectura que se sitúa en la tasa mensual también, ese reflejo de el 2,4% como el dato clave. Sin lugar a dudas, es la referencia clave, ese escenario desinflacionario en el que está la vista puesta, y tenemos esa lectura ahora mismo confirmada por Eurostat, por la Oficina de Estadística Comunitaria. El Banco Central Europeo ya ha dicho que está listo y que precisamente es ese indicador, esa constatación de que se avanza hasta el objetivo del 2%, el que va a tener la clave. El dato que a esta hora ya podemos desplegar, leemos también como por países estamos viendo como en el caso de España está, tal y como se confirmaba, por encima del 3% en esa tasa interanual, mientras que en la tasa mensual vemos cómo se sitúa en el 1,4%, también muy superior al 0,8% en la mensual, que se sitúa en la eurozona. En cuanto a ver esos ingredientes que alimentan la tasa en esa core, en esa inflación subyacente, vemos como si la energía se sitúa en el 2,9% en esa tasa interanual, esa subida de los precios. Y si cogemos esa inflación, que es la que tomamos en referencia en España, que excluye energía y los alimentos sin procesar, está en el 3,1%. También, eso sí, si extendemos energía, comida, alcohol y tabaco, ahí sí se queda en ese 2,9%. Que coincide de alguna manera con esa otra lectura en la que excluye la energía. Es el dato que se vigila a esta hora. Como también importante, la inflación en servicios, recordemos que es la que suele preocupar más, sobre todo de cara al dato que vaya vinculado también a la inflación salarial de cara al mes de junio. Y estamos viendo cómo en tasa interanual la inflación de servicios se sitúa en el 4%, es la lectura que repite también con respecto al dato previo, y en la lectura mensual la inflación de servicios sube el 0,7%. Si hablamos solo de la inflación energética, ahí vemos caída, negativo, menos 1,8%, ese retroceso de los precios de la energía. Y en la tasa mensual, tan solo de 2 décimas el recorte, y escribiendo por tanto la crónica que esta mañana es clave. Sin lugar a dudas, la clave está a esta hora en lo que van a hacer los bancos centrales. Christine Lagarde era la que tomaba la voz en la jornada de ayer y constataba y decía y apuntaba cómo, si se constata ese escenario desinflacionario, si no hay shocks, si no hay choques económicos que descarrilen ese rumbo, el BCE está listo para el recorte de tipos. Josep Prats, gestor de Avante European Quality, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, queríamos una valoración. ¿Cuál es la lectura que hace de este dato de inflación que confirma el adelantado? Sí, realmente todo ha respondido a las expectativas. Estamos con una inflación aparentemente encarrilada, no está en el 2, pero ya está claramente por debajo del 3, encaminándose hacia el 2. Pero hay un pequeño problema en adelante, ¿no? Que es nosotros del precio del petróleo.
Esto es lo que nos hace pensar que, así como el precio del petróleo había jugado favorablemente en los últimos meses, pues puede jugar desfavorablemente a partir de ahora. Lo tenemos en esta primavera, estamos con precios de petróleo cercanos a $90 por barril, y en la primavera del año pasado pues estaban en $75, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que, aunque aparentemente este 2 y pico ya nos sitúe cerca de 2, es muy probable que en los próximos meses, si todo se mantiene igual y la subyacente, sobre todo, no retrocede, la contribución del petróleo al precio de la gasolina va a ser inflacionaria y nos volvamos a acercar al 3%, lo que haría pues más dudosa la actuación de los bancos centrales, ¿no? Con esas dudas que está introduciendo y señalando, por tanto, porque ya estábamos leyendo como la inflación en servicios, de hecho, que también es gran consumidora, ¿no?, de esa energía, está, lo hemos visto en ese 4%, la lectura en la energía, en esa parte, en la aportación de la inflación, ha tenido esa lectura del menos 1,8, va a ser la clave a partir de ahora, es decir, teme por tanto que vaya a descarrilar, teme que sea esa naturaleza de la energética la que descarrile ese proceso desinflacionario, tal y como temía o dejaba entre líneas la advertencia de que no haya shocks que rompan en esa senda de retroceso. Yo creo que lo importante para el Banco Central será constatar que la inflación, precisamente en el sector servicios, donde tiene un componente esencialísimo, el coste de los salarios, baja de ese 4%, ¿no? Estarían mucho más cómodos con un 3 y pico, descendiendo hasta niveles próximos al 3 para la bajada de tipos. Como mantengamos inflaciones en el sector servicios, inflaciones subyacentes, a fin y al cabo, cercanas al 4%, las cosas se hacen más difíciles. Creo que el Banco Central Europeo estaría más confortable con inflaciones totales por encima del 3, pero que se dieran solo a la energía, que si van acompañadas del sector servicios y de los costes de personal, al fin y al cabo, ¿no? Al final, los salarios son el kit de la cuestión para el mantenimiento de una inflación a largo plazo, y su mejor reflejo es la inflación en el sector servicios, y mientras tengamos eso más cerca del 4 que del 3, las cosas se ponen difíciles. Yo creo que el Banco Central, con todos los avisos que ha dado, bajará tipos 25 puntos básicos en junio, lo hará, no hacerlo sería muy confuso para el mercado, pero para que haya más bajadas creo que hace falta consolidar realmente la subyacente y, por tanto, el sector servicios en niveles más bajos. Yo no descartaría que las bajadas este año no sean 3 como el mercado anticipa como mínimo, sino que puedan quedarse quizás solo 2. En ese escenario, de alguna manera, lo que se pinta y se va constatando, además, ayer hablaba Lagarde y Powell, es como la FED sí que no va a ver, no está viendo, ¿no?, ese proceso desinflacionario, sí que ve tipos altos durante más largo tiempo. No sé hasta qué punto Josep ve esa divergencia a la hora de actuar. Dice, el BCE no creo que vaya a romper, ¿no?, a sorprender al mercado sin recortar en junio, pero ¿cree que luego tocaría esperar y ver? ¿Cree que podría seguir reduciendo si la FED no se mueve? Yo creo que el Banco Central Europeo bajará en junio, pero probablemente tengamos otra bajada en el otoño, y la siguiente tengamos que esperar el año que viene, sobre todo si la FED no baja. Sí, creo que la FED este año algo bajará, tiene más margen para bajar que nosotros, está en niveles de partida mucho más altos, pero no hay que esperar unas bajadas consecutivas una vez se inicie el proceso a razón de 25 puntos por actuación y muy acelerado. Yo creo que pensar que el Euribor se mantenga en niveles del orden del 3,5% este año y baje hasta niveles del 3 el año que viene es algo verosímil. Mucho menos que eso lo veo difícil. Josep Prats, gestor de Avante European Quality, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar en este tiempo real para analizar el dato, sin lugar a dudas, de la mañana. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Pues ya tenemos ese dato de IPC en la eurozona.